Hola, vamos a resolver estos ejercicios de corriente alterna que algunos alumnos pidieron. Así que bueno, yo lo hice con algunas secciones, quedaron de tarea, pero bueno, vamos a ayudarlos aquí, sobre todo a los que tienen la prueba el día lunes. Dice determinar el triángulo de potencia total del circuito paralelo sabiendo que la potencia disipada en la resistencia de 2 ohm es de 20 vatios. O sea, aquí en ella hay 20 vatios. Por lo tanto, colocamos que la potencia es igual, y ustedes saben que 20 vatios son 20 watts. ¿Ya? Y tenemos la resistencia en una potencia, solo ahí. Ya, por lo tanto, tenemos que recordar las fórmulas de las potencias. Y hay dos que incluían a la resistencia, una que era P es igual a B al cuadrado partido por R, y la otra que era P es igual a I cuadrado por R. Están nuestras dos fórmulas de potencia activa que la usábamos en continuo, igual nos sirve. Ahora, ¿cuál usar? Y veamos, no usamos esta del voltaje. Esta no la vamos a usar porque si la usáramos, nosotros tenemos la potencia y tenemos la resistencia. Si despejamos el voltaje, nos quedaría el voltaje aquí en esta resistencia, ¿no? Entonces no nos sirve. En cambio, si usáramos esta de acá, esta sí sirve porque tenemos la potencia y la resistencia y lo que despejaríamos la corriente. Y eso sirve mucho porque esa corriente es la misma que pasa acá, ¿cierto? Es la misma. Ya, por lo tanto, al usarla vamos a despejarla y decimos que I, vamos a borrarlo acá, vamos a hacerlo bien. Me quedaría que I al cuadrado es igual a P partido por R, ¿cierto? Y de ahí sacamos la raíz, entonces nos quedaría 20 partido por 2 es igual a I al cuadrado, por lo tanto I es igual a la raíz de 10, ¿cierto? Entonces esta es I1, me quedaría la raíz de 10 y la raíz de 10 es 3,16 amperes. Esa corriente que uno saca acá, esta corriente es el módulo de la corriente, ¿ya? Porque el ángulo normalmente lo da la impedancia. Entonces vamos por otro lado a sacar la impedancia de esa rama, y la impedancia de esa rama le vamos a llamar Z1, y Z1 es 2 menos 5J, ¿cierto? Si esto lo pasamos a polar, Z1 me quedaría por 2, menos 5, 5,38 con un ángulo de menos 68,19 grados, ¿cierto? Ese es el Z1 y tenemos la corriente, ¿ya? Pero además nos dice que consideremos que el ángulo del voltaje en cada rama es 0. Por lo tanto, nosotros al multiplicar vamos a sacar que el voltaje por ley de Ohm es I por Z, ¿cierto? Y 1 por Z1, que nos quedará el voltaje de esta rama, pero ahí está, pero ese voltaje es el mismo acá porque está en paralelo, ¿cierto? Entonces al usarlo vamos a multiplicar solo los módulos porque nos dice que el ángulo del voltaje tiene que ser 0, entonces ocupamos solo los módulos al multiplicar. 3,16 por 5,38, y ahí nos queda que el voltaje es 3,16 por 5,38, 17. Y el problema nos dice que consideremos el ángulo 0. Ya, por lo tanto, la corriente I1 es esa misma, ¿cierto? 3,16, pero va a tomar el ángulo de acá, vamos a marcarlo acá,
el ángulo de la impedancia, pero con el signo contrario. Entonces nos va a quedar acá 68,19. ¿Ya? Esa corriente es I1 y vamos a sacar I2, que sería I2 es el voltaje partido por Z2, ¿cierto? Entonces vamos a sacar por aquí Z2 y Z2 es 1 más 1J. Tengo que tenerla en polar porque voy a dividir. Entonces me queda 1,1 y esto me da 1,41. El ángulo de 45 grados porque son iguales, ¿cierto? Y entonces al sacar I2 sería el voltaje, que es el mismo porque está en paralelo, dividido la impedancia. Entonces me queda 1,41 con ángulo de 45. Esto nos quedaría 17 dividido 1,41. Me queda 12,06 con ángulo de menos 45. ¿Ya? Y bueno, como sabemos, la I total es igual a I1 más I2. Por lo tanto, tengo que tener estas dos en rectangular. Voy a copiarlo acá igual para que ustedes sepan de qué estoy hablando. 68,19, que es la corriente, ¿cierto? Y 1 la tengo ahí y 2 la tengo ahí. Entonces, más 12,06 con ángulo de menos 45. Y esto es igual rectangular 3,16,68,19. Bueno, en este ejercicio, en el 14, dice el circuito de la figura consume 36,4 VA con un factor de potencia de 0,856 en retraso. Y nos piden hallar la impedancia. Bueno, que te pidan, que te den este valor de acá, te están dando S, ¿cierto? Y S es B por I, ¿cierto? Entonces podríamos ocuparla porque además tenemos I, lo tenemos ahí, ¿cierto? Ahí tenemos la I, entonces si ocupamos esa potencia y tenemos la corriente, podríamos sacar el voltaje y el voltaje total. ¿Ya? Por otro lado, si te dicen que este es en retraso, lo único que están diciendo que el ángulo es positivo. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sirve, entonces vamos a hacerla de a poquito. Dice S es 36,4 VA, pero además yo sé que eso es V por I. Y 36,4 me quedaría B, pero B no lo conozco, pero I sí lo conozco y me dicen que es 2,5. Entonces el voltaje al final es 3,6, o sea, 36,4 dividido 2,5, perdón. El voltaje finalmente va a ser 36,4 dividido 2,5, eso me da 14,56 volts. Ya es el voltaje total, ¿cierto? Y bueno, podríamos sacar el Z total, que serían los 14,56, que es el voltaje, dividido con la corriente. Tendríamos el módulo, ¿cierto? ¿De dónde sacamos el ángulo? Del factor de potencia, porque nos dicen que el factor de potencia es 0,856 en retraso. Eso quiere decir que cuando yo saque el coseno a la menos 1 de 0,856, el ángulo que voy a sacar, o el Φ1 que hemos usado, ¿cierto?, tiene que ser positivo. En otro caso,
si dieran el mismo valor de factor de potencia, pero dijeran que en adelanto el ángulo que se obtiene es negativo. ¿Ya? 13 grados. Entonces nos quedaría, hacemos esta división, z total, y me quedaría 14,56 dividido 2,5, y esto es 5,82 con ángulo de 31,13, ¿cierto? Bueno, eso por un lado, ¿sí? Vamos a encerrarlo acá. Eso por un lado. Tenemos ahí la impedancia, pero además, como es un circuito serie, sabemos que la impedancia es la suma, ¿ya? Entonces vamos a decir, Z total va a ser, además de eso, es también 5 más 2J más el Z que andamos buscando, ¿ya? El Z total lo conocemos, este de acá. Ese es eso, ¿cierto? Ahí lo encontramos. Vamos a escribir ese número en rectangular. Sería 5,82, 31,13. Sería, dice 4,98, le voy a poner 5 nomás. Más 3J, igual a 5 más 2J, más el Z. Bueno, los 5, si ustedes se fijan, se van, son iguales, están a distinto lado, por lo tanto se van a eliminar. Y si paso el 2J para el otro lado, me quedaría solamente una J y es el Z. Por lo tanto, el Z va a ser 1 con ángulo de 90, porque nosotros ya hemos aprendido que cuando este valor de acá está solo, no tiene parte real, el ángulo es de 90 grados. Y nos coincide exactamente con el resultado que nos están pidiendo. Eso es. En este ejercicio lo que nos piden es el triángulo de potencia, es decir, todas las potencias, pero nos dan la potencia activa, que es los 300 vatios, y el factor de potencia en retraso. ¿Ya? Vamos a correr esto un poquito más arriba para que nos quede espacio suficiente. Ahí estamos en circuito serie, además, donde sabemos que la corriente es la misma en todas partes. Por lo tanto, vamos anotando los datos. P es igual a 300 watts, lo vamos a escribir más como nosotros lo conocemos. Y el factor de potencia es de 0,6. En retraso quiere decir que el ángulo que nos va a dar tiene que ser positivo. ¿Ya? Esto además sabemos que también es el coseno del ángulo, ¿cierto? Lo podemos escribir de esa dos formas. En este ejercicio yo siempre sugiero escribir la fórmula del dato que te dan. Como te están dando la potencia activa, uno escribe esa fórmula que conocemos, que es V por I por el coseno del ángulo. Entonces yo digo, tengo la potencia activa, tengo el voltaje, ¿cierto? Que lo tengo acá, no tengo la corriente, pero podría determinarla, y el coseno del ángulo lo tengo como es 0,6. Entonces vamos a despejar. P nos lo dieron, es 300, el voltaje lo tengo acá, que es 50, por I, que es lo que voy a encontrar, por el coseno del ángulo, que es 0,6. Y despejo el I, lo dejo solo ahí, entonces me queda 300, y 50 por 0,6 da 30, y voy a pasar el 30 dividiendo, ¿cierto? Me queda 300 partido por 30, y esto me da 10 amperes, la corriente. Obviamente esa corriente es el módulo, porque ya sabemos que el ángulo en este caso lo va a dar el factor de potencia. Es decir, cuando hagamos esto, entonces el coseno a la menos 1 de 0,6, ahí me va a dar la impedancia, el ángulo de la impedancia, y sabemos que la corriente siempre tiene el ángulo opuesto. Por lo tanto, esto me quedaría shift cos de 0,6 y me da 53,13 grados. Ese es el ángulo de la impedancia, del Z. Pero cuando se trata de la corriente tiene el ángulo opuesto. En todo caso, hasta ahora no nos influye mucho, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, para obtener el Z total, sería el voltaje,
que son los 50, vamos a sacar solo el módulo porque ya tenemos aquí el ángulo. Acá está el ángulo del Z, ¿cierto? Entonces ese debiera ir ahí. Así que vamos a trabajar con el voltaje. A ver, lo voy a escribir acá como fórmula de ley de Ohm para que no nos perdamos. Entonces sería el voltaje partido por la corriente, ¿cierto? Y el voltaje son 50, solo los módulos, partido por la corriente, que es 10, y esto nos da 5, ¿ya? Pero vamos a escribirlo, vamos a hacerlo bien. Entonces este es el que debiera estar ahí, ¿cierto? Entonces ahora sí, ángulo de 53,13, ¿ya? Y nosotros, como en un circuito serie y sabemos que se suman, por lo tanto vamos en algún momento a tener que resaltar, así que esta impedancia total la vamos a dejar en rectangular. Me quedaría 5,53.13. 3. A ver, lo voy a hacer de nuevo porque se me borró aquí. 53.13, me queda 3 y el otro me queda 4. 3 más 4J. Eso es eso mismo, ¿cierto? Pero además nosotros sabemos que el Z total es 3 más Z. Por lo tanto, si yo veo que son iguales, yo digo, entonces acá voy a colocar el 3 más 4J, que es lo mismo, y lo igualo acá, 3 más Z. Los 3 se me van y me queda que Z es igual a 4J. Y que sé yo que es lo mismo que 4 con ángulo de 90 ohm, el Z, que es el resultado que nos da, ¿cierto? La guía. Eso lo pedían por un lado, pero además me piden el triángulo de potencias. Yo ya tengo acá la potencia activa, me quedaría encontrar la potencia reactiva. Y la aparente, que no la dan, pero no la dan como resultado, pero podríamos encontrarla. Q entonces sería B por I por el seno del ángulo. B, ¿cuál B? El de la fuente, que son 50, ¿cuál I? El de la corriente, que son 10, por el seno del ángulo, ¿cuál ángulo? El de la impedancia. Siempre es lo mismo, ¿cierto? Entonces nos quedaría 50 por 10 por el... Perdón, 50 por 10 por el seno de 53.13. Me queda 400 bar. Ya ahí tengo la potencia reactiva. Y si tuviese que sacar el S, que es la potencia aparente, sería S es B por I. B son 50 por la corriente, que son 10, y ahí me quedan los 500 volamperes. Bueno, y el factor de potencia no lo piden porque lo dan como dato. Ahí está el triángulo de potencia. Así que todo. En este ejercicio nos piden la lectura del amperímetro, ¿cierto? Y nos dan el consumo en la rama 2 y lo dan en volamper. Eso quiere decir que lo que nos están dando es la potencia aparente. Tenemos entonces que el S en la rama 2 es de 1490 volamper, ¿cierto? Y tenemos esa impedancia, que es el Z2, que es... no la veo bien, pero parece que es 3 más 6J. 3 más 6J. Sí, creo que es... ya. Y el S, nosotros sabemos que es V por I, ¿cierto? Pero además, nosotros podríamos decir que el I, por ley de Ohm, es el voltaje partido por la impedancia. O sea, el S es esto, el voltaje partido por el Z. Y esto es V al cuadrado partido por Z. ¿Sí? Todo un módulo. Por lo tanto, ahí podríamos conocer el voltaje, ¿cierto? El voltaje. Vamos entonces a sacar esta impedancia en polar y nos quedaría 3,6.
falacia. Esa es la resistencia, o sea, perdón, la inductancia que se ve acá abajo, que yo no la veo bien. 63,43. Entonces, nosotros sabemos que esto es igual a 1490. Nos quedaría el voltaje cuadrado igual a 1490 por el Z, que es 6,71. Esto nos queda 1490 6,71. Me queda 9.999. Esto sería para mí como 10.000. Entonces el voltaje es 100. Ese es el voltaje en ambas ramas y vamos a asumir que el voltaje es el que tiene el ángulo cero. Ya, por lo tanto, cada corriente que pase por ahí va a tener en realidad el ángulo opuesto de la impedancia, ¿cierto? Entonces, la corriente, la I2, va a ser el voltaje, que ya lo tenemos, que son los 100 ángulos de cero, partido con esta corriente, partido con la impedancia, con el Z2, 63,43, ¿cierto? Este es el voltaje, está ahí, porque no nos perdamos. Y esta es la impedancia que está acá, ¿sí? Ya, para que no se pierda. Entonces me quedaría 100 dividido 6,71 y eso me queda 14,9 con ángulo de menos 63,43. ¿Ya? Vamos a pasarlo a rectangular al tiro porque lo vamos a ocupar luego. Menos 63,43. 14,9, menos 63,43. Me da 6,66 menos 13,33 J. ¿Ya? Por otro lado, el I1 tiene el mismo voltaje, ¿cierto? Porque está en paralelo, pero dividido en Z1. Y en ese caso el Z1 es 2 más 3J. ¿Sí? Por lo tanto lo vamos a cambiar a polar para poder dividir. Y esto sería 2,3 y me queda 56,31. Y esto sería 100 dividido 3,6. Eso es 27,78 con ángulo de menos 56,31. Entonces I1 es 27,78 menos 56,31. 15,41 menos 23,11 J. Por lo tanto, I total es I1 más I2. Entonces nos queda I1, esto que ya encontramos recién ahí, 15,41 menos 23,11 J, más I2 lo tenemos acá arriba, 6,66 menos 13,33 J. Ay, esto no me gustó que quede así, porque entonces me queda 6,66. Entonces, I total, aquí nos piden el triángulo de potencia igual. Entonces sería 15,41 más 6,66 son 22,07 menos 23,11 menos 13,33. 9,78 J. 22, entonces voy a cambiar
a polar, porque el resultado, cuando te entregan un solo resultado, te están entregando el módulo. Entonces vamos a colocarlo aquí. A ver, parece que me equivoqué. Acá esto debí haberla sumado. 21, este es 23,11 más 13,33. 36,44J. Entonces si yo paso a polar esto, me queda 22,07, menos 36,44. Me queda 42,6 amperes, que tengo una pequeña diferencia ahí, pero está bien, ¿cierto? Y vamos a ver las potencias. Entonces tenemos la corriente, tenemos el voltaje y nos faltaría el ángulo, y entonces necesitamos el Z total. ¿Ya? El Z total lo vamos a escribir por acá. Z total sería el voltaje, que son los 100 ángulo de 0, ¿cierto? Partido por la corriente total que sacamos recién, 42,6. Con un ángulo de... este no lo saqué. A ver. Sí, el ángulo estaba ahí. Menos 58,79. Entonces eso mismo lo coloco acá. Menos 58,79. Por lo tanto el Z total va a ser 100 dividido 42,6. Esto me queda 2,34 con un ángulo de 58,79. Entonces de aquí saco el factor de potencia. Entonces, potencia activa sería B por I por el coseno del ángulo. B dijimos que nos salió 100 por la I total, pero el módulo 42,6 por el coseno del ángulo, que lo encontramos recién, que es 58,79. Vamos a ver cuánto sale esto. 100 por 42,6 por el coseno de 58,79. Me da 2207. ¿Sí? Una pequeña diferencia y no hace nada, ¿cierto? Q por otro lado sería B por I por el seno del ángulo, y es 100 por 42,6, pero por el seno del ángulo. Entonces, al sacarlo, 100 por 42,3 por el seno de 58,79. Y esto me da a mí 3618. ¿Sí? Ahí me da una diferencia un poco más grande, pero tampoco tan gigante, ¿cierto? Bueno. Y el S es B por I, por lo tanto es 100 por 42,6. Es 100 por 42,6 y ahí me da 4260. Uy. Volt-ampere. El factor de potencia sería el coseno de 58,79, y eso es coseno de 58,79. 0,518 me dio, pero no me da exacto, pero andamos cerca. Eso es. En este ejercicio nos piden hallar la potencia activa total y nos dan el factor de potencia del circuito, y nos piden el factor de potencia también. Lo único que nos dan es la potencia reactiva de la rama 1. ¿Cuál es nuestra rama 1? Esta. Por lo tanto nos dicen que aquí hay 8 kilobar, ¿cierto? Aquí. Ya que solo ahí, porque en realidad cuando se trata de potencia reactiva no es igual que el voltaje en paralelo.
Y tenemos que acordarnos cuando, en este caso, esto está dado justo en una rama donde hay una bobina. Por lo tanto, podemos acordarnos que hay una fórmula de potencia reactiva que es el voltaje al cuadrado partido por XL, ¿cierto? Que también lo usamos para la resistencia y que sirve igual para la reactancia. Lo que podemos despejar aquí es el voltaje y como en paralelo va a servir ese voltaje para la rama 2. Por lo tanto, vamos a despejar y nos quedaría Q por XL igual al voltaje al cuadrado. Y en este caso sería 8 kilos por 5, ¿cierto? Sin colocarle la J, que no es tan importante. Vamos a sacar B entonces, ¿sí? Al aplicar raíz a eso, sería la raíz de 8000 por 5 y nos quedan 200. 200 volt, ese es el voltaje en ambas, ¿cierto? Aquí tenemos 200 volt en el paralelo. Esos 200 volt, bueno, el voltaje en cada rama, pero nos podría servir para sacar las corrientes, después sacar la corriente total, igual, ¿cierto? Porque la potencia activa es V por I por el coseno del ángulo. Y necesitamos y además sacar el factor de potencia, entonces vamos a sacar la corriente en cada rama. Entonces sería, vamos a llamarle a esta I1 y a esta de acá le vamos a llamar I2, ¿cierto? Entonces I1 sería el voltaje, que son los 200 con ángulo de 0, partido por 5 con ángulo de 90, ¿cierto? Que corresponde a esta. Esta es lo mismo que escribir 5 con ángulo de 90. Y esto nos quedaría 40 con ángulo de menos 90. Y es lo mismo que menos 40J, ¿cierto? Ya, eso por ahí. Y en el caso de este Z2 que corresponde acá hay un Z2. Ese Z2 es 4 más 2J, ¿cierto? Y si paso eso a polar me quedaría 4,2. Eso sería 4,47 con ángulo de 26,56 grados. Entonces el I2 por otra parte va a ser el mismo voltaje porque está en paralelo, partido por 4,47, que es el Z2, partido por 26,56. Nos quedaría 200 dividido 4,47. Y esto nos da 44,74 con ángulo de menos 26,56. Ahí tenemos ambas corrientes. Voy a dejar esta en rectangular igual porque luego la vamos a tener que sumar. Menos 26,56, ahí está. Me queda 40. Menos 20J. ¿Ya? Por lo tanto, el I total es siempre I1 más I2, ¿cierto? Esa I total es de acá. Ese es el I total. Por lo tanto, I1 nos dio menos 40J y I2 nos dio 40 menos 20J. Y esto al final nos queda 40 menos 60J, ¿cierto? Y bueno, como vamos a hacer una multiplicación de esta, cambiamos a polar. 40, menos 60. Y nos quedaría, me voy a escribirlo acá mejor. Y total es 72,11 con ángulo de menos 56,31 grados. Y ahí tengo la corriente total, tengo el voltaje y podría sacar la impedancia total, ¿cierto? Por ley de Ohm, el Z total sería el voltaje partido por la corriente total y sabemos que el voltaje son 200 ángulo de 0 partido por la corriente total que recién la sacamos. Me queda menos 56,31 y al final la impedancia sería 200 dividido 72,11
Esto es 2,77 con ángulo de 56,31. Ahí no está de circuito inductivo, ¿cierto? Lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Entonces, como nos pide solo la potencia activa, decimos que la potencia activa es V por I por el coseno del ángulo, que V, el voltaje que ya sacamos, ¿cierto? Todo el rato que lo tenemos acá, 200, por la corriente, que es el módulo 72,11, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El de la impedancia, que son 56,31. Y si lo llevo a la calculadora sería 200 por 72,11 por el coseno de 56,31. Y esto me da 8000. 8000 watts, ¿cierto? Ahí está. Y por otro lado, el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de la impedancia, 56,31. Y esto me queda coseno de 56,31. Me da 0.555. Voy a colocarlo así. Y como dijimos que era inductivo, es en retraso. Listo. Y ahí está este circuito hecho. Ya, vamos a hacer este último ejercicio, que es un circuito paralelo, y donde nos dan la potencia total del circuito en vatios, es decir, nos dan la potencia activa total del circuito, nos piden el triángulo de potencia, es decir, todas las potencias más el factor de potencia. Este sería Z1, ¿cierto? Y este Z2. Por lo tanto, vamos a hacerlo por acá. Z1 sería 2 más 3J y Z2 sería 3 más 6J, ¿cierto? Ambos están en serie y los vamos a cambiar a polar porque vamos a hacer esto paralelo con la fórmula tradicional, digamos, que aprendimos desde continuo. Ahí está. Y por acá 3,6 sería 6,71, 63,43. Entonces me quedaría el Z total, al final sería la multiplicación, ¿cierto? En polar. Dividido la suma en rectangular. Y me quedaría esto 3,61 por 6,71, 24,22. Y el ángulo arriba es 56,31 más 63,43. Y eso me da 119,74. Partido por la suma que es 5 más 9J. Voy a copiarlo de nuevo acá abajo y voy a convertir el denominador a polar igual para que podamos dividir. Entonces me queda 5,9 y es 10,29 con ángulo de 60,95. Divido entonces los módulos. 10,29 y me quedaría 2,35 con ángulo de 119,74 menos 60,95 y esto me da 58,79. Ese numerito me va a servir para sacar el factor de potencia. Entonces, bueno, nos da la potencia activa y yo voy a acordarme que la potencia activa es... Podría yo decir que es V por I por el coseno del ángulo, ¿cierto? Pero ahí me quedan como dos incógnitas. Entonces yo puedo también decir que es el módulo de S por el coseno del ángulo y despejar la potencia aparente, que es más rápido. Entonces me quedaría la potencia activa partido por el coseno del ángulo, me da la potencia aparente y con eso ya saco todo. Entonces la potencia activa que me dieron es 1500 dividido por el coseno del ángulo, que me dio 58,79 y esa es la potencia aparente. Vamos a ver cuánto es eso. 1500 dividido el coseno de 58,79 y eso me da 2895. Lo voy a aproximar.
en Volampere, ¿cierto? Es la potencia aparente. Entonces, cuando yo escriba el S como complejo, me da 2895 con el ángulo de la impedancia que es 58,79. Y si esto yo lo convierto a rectangular, ahí me va a dar todas las potencias, 58,79 y me da 1500, ¿cierto? Y en la otra componente a mí me da 2476, no me dio igual, pero me dio muy cercana. ¿Ya? Entonces, esta está en watts y esta está en bar. Ahí tengo la P y aquí tengo la Q, ¿cierto? Entonces solo, y acá tengo, bueno, acá ya tenía la potencia aparente, por lo tanto me falta solo el factor de potencia que es el coseno de 58,79 y vamos a ver entonces que cuánto da eso, coseno de 58,79 y ahí me da 0,518. Bueno, como el ángulo es positivo, esto es, perdón, este es uno ahí, no sé si se nota bien, en atrás, ¿cierto? Porque el circuito es circuito inductivo porque el ángulo da positivo, ¿ya? Ahí está.